Hola a todos los metaleros, listos para una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de una leyenda del heavy metal, un gigante, una voz que definió una era. Udo Dirkschneider, Un grande entre los grandes. nada menos. Y para guiarnos en esta aventura, vamos a bucear en el podcast Raíces del Metal, concretamente en su episodio dedicado a Udo, titulado Udo Dirkschneider, la voz ruda que definió una era. Prepárense para un viaje al corazón del metal. Brutal. Su historia. Cómo llegó desde sus humildes comienzos en Alemania a conquistar el mundo con su pasión por el heavy metal es fascinante. Sin duda. Y cómo su vida se entrelaza con la evolución del propio género, ¿no? Es alucinante. Totalmente. Empezó en Wuppertal, Alemania, en 1952. Imagínate, este titán del metal se forjó escuchando el rock de los años 60. Es increíble, ¿verdad? Cómo esas influencias tempranas pueden marcar a un artista para siempre. Y Udo no se quedó solo escuchando. Formó su primera banda, Band X, en 1971. Y ojo, junto a Michael Wagener, El productor. el mismo. Es fuerte. Pero Bandex no fue solo un juego de adolescentes, ¿verdad? Fue germen de algo mucho más grande. Exacto. En Band X fue el crisol donde se forjó Accept. En 1976 irrumpieron en la escena y el heavy metal nunca volvería a ser el mismo. Y por supuesto, con Udo al frente. Líder indiscutible. Su voz, ¿qué decir de su voz? Esa voz áspera, agresiva, poderosa. ¿Cómo se convirtió en la marca registrada del sonido de Accept? Es una pregunta clave. Porque si bien Udo no tenía el rango vocal de otros cantantes de la época, su potencia bruta y ese timbre agudo. Brutal. Encajaban a la perfección con la energía rebelde de Accept. Era un sonido que exigía ser escuchado. Y vaya si lo escucharon. Su álbum debut, en 1979, fue solo el comienzo. Cierto. Fue con Breaker, su tercer álbum, en 1971, que realmente se dieron a conocer. ¿Te acuerdas de temazos como Breaker y Starlight? O cómo olvidarlos. Puro heavy metal en estado puro. Sin duda, Breaker marcó un antes y un después. Totalmente. Pero la verdadera explosión llegó con Restless and Wild en 1982 y por supuesto con Balls to the Wall en 1973. Ay, fue nada, ese álbum lo cambió todo. Literalmente. ¿Y qué decir del tema principal? Balls to the Wall se convirtió en su himno, en su canción insignia. Sin duda. Y la voz de Udo en ese álbum era pura furia desatada. Bruta. Lo que me fascina es que a pesar de su baja estatura, Udo dominaba el escenario con una intensidad innegable. Tenía esa presencia, esa energía que cautivaba al público. Era un gigante en el escenario. No importaba su altura, su voz llenaba todo el espacio. Balls to the Wall es un clásico, pero no podemos olvidar otros éxitos de esa época. Metal Heart, Fast as a Shark, Princess of the Dawn. Joyas de heavy metal. Auténticos himnos. Ah. Canciones que están grabadas a fuego en el ADN del heavy metal. Sin duda. Esas canciones, junto a la inconfundible voz de Udo y su presencia escénica, consolidaron el lugar de Accept That's It como una de las bandas más importantes del heavy metal. Leyendas. Pero como suele pasar con las bandas que llegan a la cima, las tensiones internas comenzaron a aflorar en Accept. ¿Qué fue lo que pasó? Pues a medida que Accept ganaba popularidad, surgieron debates internos sobre la dirección musical. Algunos miembros querían explorar un sonido más comercial, mientras que Udo, Se mantenía fiel a sus raíces. exacto, fiel a su heavy metal clásico. Un choque de visiones creativas entonces. Eso es. Y esas diferencias llegaron a un punto crítico en 1987. Udo decidió dejar Accept, o como algunos dicen, fue obligado a salir para emprender su carrera en solitario. Un momento crucial. Dejar una banda en la cima del éxito requiere mucha valentía. Sin duda, fue un paso muy difícil para él, una verdadera encrucijada. Imagino. ¿Y qué significó esto para la trayectoria de Udo? Fue un acto de fe. Formó su propia banda, Udio, y su álbum debut, Animal House, salió a la luz ese mismo año, en 1997. El comienzo de una nueva era. Exacto. Y hay un detalle curioso. Las canciones de Animal House fueron compuestas por sus excompañeros de Accept. Fuerte. Es como si, incluso al embarcarse en este nuevo capítulo, todavía existiera una conexión con su pasado. Claro, Animal House fue un puente entre etapas, pero también marcó el inicio de Udo forjando su propio camino, su propio legado con Udio. Y volvemos a nuestra inmersión en el mundo de Udo Dirkschneider. Antes de la pausa repasábamos su increíble trayectoria. Desde Band X hasta Accept, luego su aventura en solitario con Udio, e incluso esa breve reunión con Accept. Un viaje con subidas y bajadas, como una montaña rusa de riffs y emociones. Sin duda. Y a pesar de todo, Udo se ha mantenido como un símbolo de pasión y dedicación al heavy metal. No solo ha sido fiel a su sonido, sino que lo ha llevado más allá, explorando nuevos territorios sin perder su esencia. Totalmente. No es un artista que se haya quedado anclado en el pasado. Me gustaría profundizar en eso. ¿Cómo ha logrado Udo mantenerse relevante con tanta fuerza en la escena del heavy metal durante tanto tiempo? Creo que hay varios factores. En primer lugar, su autenticidad. Udo nunca ha flaqueado en su compromiso con el heavy metal.
Se ha mantenido fiel a sus raíces, a su sonido, a sus creencias. Nunca ha intentado ser algo que no es. Y eso se nota en cada nota que canta. Es genuino, eso es innegable. Y los fans lo perciben, ¿no? Conectan con esa honestidad. Pero la autenticidad por sí sola no basta para mantenerse en la cima durante décadas. ¿Qué más hay detrás de su éxito? Su ética de trabajo. Udo no ha parado de producir nueva música. Ha viajado por todo el mundo y se ha conectado con los fans a un nivel personal. No se conforma con lo que ha logrado. Constantemente se está desafiando a sí mismo. Es admirable. Yeah. No tiene miedo de experimentar, de probar cosas nuevas. ¿Recuerdas Princess of the Dawn? Claro. No era solo un temazo de heavy metal, sino que tenía un toque casi operístico, algo bastante inusual para la época. Cierto. Esa voluntad de experimentar, de romper barreras, es algo que se ve a lo largo de toda su carrera. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar su presencia escénica. Las actuaciones de Udo son legendarias. Domina el escenario con una energía que es contagiosa. En sus 60s se mueve con una vitalidad que ya quisieran muchos artistas más jóvenes. Es increíble, como una fuerza de la naturaleza. Da igual cuántas veces lo hayas visto en directo. Siempre te deja con ganas de más. Su entrega en el escenario es total y eso se transmite al público. Se crea una conexión única. Es una experiencia, no es solo un concierto. Y esa conexión con la audiencia, su autenticidad, su ética de trabajo, creo que son la clave de su longevidad. Ahora bien, hemos hablado mucho de su impacto en el heavy metal, de su música, sus actuaciones, su actitud, pero me gustaría centrarme en algo que mencionaste antes, la crítica social en sus letras. ¿Podrías hablarnos un poco más de eso? Por supuesto, el heavy metal a menudo se asocia con la rebeldía y la agresividad, pero en el caso de Udo hay una capa adicional de profundidad. Sus letras a menudo abordan temas como la opresión, la injusticia social, las luchas de la clase trabajadora. Balls to the Wall no es solo un himno de heavy metal, es una declaración en contra del abuso de poder. Totalmente. Hay una rabia controlada en esa canción, ¿no? Una furia que se canaliza en un llamado a la resistencia. Y no se limita a esa canción. En toda su discografía, tanto con Accept como con Yu-Gi-Oh!, encontramos letras que invitan a la reflexión, que cuestionan el status quo, que dan voz a aquellos que se sienten marginados. Exacto. Es como si Udo usara su música como un arma para combatir la injusticia, para despertar conciencias. Y eso lo hace aún más relevante en el mundo actual, ¿no crees? Donde todavía hay tantas desigualdades y abusos de poder. Sin duda, la música de Udo no solo te hace mover la cabeza, te hace pensar, te hace cuestionar el mundo que te rodea. Y eso es lo que lo hace diferente. Bien. No es solo música para desahogarse, es música que te invita a reflexionar. Exacto. Y esa profundidad en sus letras se complementa a la perfección con su estilo vocal. Muchos cantantes de metal de la época buscaban esos tonos agudos, casi operísticos. Pero la voz de Udo, áspera como una lija, era algo distinto, único. Totalmente. Esa singularidad le permitió destacar en un mar de voces similares. No necesitaba imitar a nadie porque él ya era una fuerza en sí mismo. Y eso se refleja en toda su carrera. No importa si está con Accept o con Yu-Gi-Oh!, siempre se mantiene fiel a su estilo. Claro, la historia no termina ahí. Hubo una breve reunión con Accept a principios de los 90, ¿verdad? Sí, en 1992 Udo se reincorporó a Accept y juntos lanzaron 3 álbumes. Objection Overruled en 1993, Death Row en 1994 y Predator en 1996. Estos álbumes tuvieron sus momentos, pero parecía que la magia de su colaboración anterior se había desvanecido un poco. Fue una reunión que en última instancia reafirmó sus caminos separados. En cierto modo, sí. Después de 1996, Udo decidió centrarse por completo en su proyecto Udo. Accept continuó con otros vocalistas, pero nunca lograron capturar la misma energía. Es como si la fórmula mágica necesitara de todos sus ingredientes originales para funcionar. Parece que la partida de Udo marcó un punto de inflexión tanto para él como para Accept. Pero la historia de Udo no termina ahí. Para nada. Udo continuó lanzando álbumes a lo largo de la década de 2000 y 2010. Man Machine en 2002, Rev Raptor en 2011, Steel Factory en 2018. Su compromiso con el heavy metal se mantuvo inquebrantable. Y su energía en el escenario es legendaria. Incluso en sus 60s ofrecía actuaciones increíbles. Yo lo vi hace unos años y la intensidad que transmitía era brutal. ¿De dónde sacas energía? Es admirable, ¿verdad? Su pasión por la música, su dedicación, tan inspiraba a generaciones de músicos y fans. Es la prueba de que la edad es solo un número cuando se trata de rockear. Totalmente de acuerdo. Y un capítulo que no podemos olvidar, el proyecto Dear Schneider en 2016. Eso fue algo especial, ¿no? Sin duda. Fue una gira dedicada exclusivamente a interpretar canciones de Accept. Fue la manera de Udo de decir adiós a esa era de su carrera, una oportunidad para él y para los fans de revivir esos momentos clásicos. Un merecido homenaje a una carrera extraordinaria. La influencia de Udo en el heavy metal es innegable.
pero creo que es hora de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Me parece bien. Hemos repasado su trayectoria desde sus inicios en Alemania hasta su éxito internacional con Accept y su carrera en solitario con U2. Hemos explorado los temas de rebeldía, crítica social, las luchas de la clase trabajadora que impregnan su música. Y hemos visto su perdurable atractivo y el impacto que ha tenido en el heavy metal. Al volver, profundizaremos en el legado de Udo. Y nos preguntaremos qué tiene su música que sigue resonando con los fans hoy en día, décadas después de que se publicaran esos álbumes icónicos. También hablaremos de cómo su compromiso con su arte ha inspirado a otros artistas y a los fans. No se vayan, que aún queda mucho por descubrir del mundo de Udo Dirkschneider. Y regresamos a nuestra inmersión en el mundo de Udo Dirkschneider. Ya hemos recorrido un largo camino, desde su ascenso al Olimpo del heavy metal con Accept, su decisión de forjar su propio camino con Ududiso, y hasta esa breve reunión con Accept. Hemos analizado las letras de sus canciones, cargadas de crítica social, su voz inconfundible, áspera como una lija, y la energía inagotable que tiene en el escenario. Exacto, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué hace que su música siga sonando con tanta fuerza hoy en día? Han pasado décadas desde que esos himnos del metal vieran la luz. Yo creo que esa autenticidad de la que hablamos antes es clave. En un mundo musical a veces dominado por la imagen y las modas pasajeras, Udo se mantiene firme en sus convicciones, sin pretensiones ni artificios. Esa integridad artística es algo que los fans valoran mucho. Es verdad, nunca ha intentado ser algo que no es, y eso se traduce en una conexión genuina con su público. Pero no podemos olvidar que la música de Udo no se limita a ser un desahogo emocional, ¿no? También invita a la reflexión, a cuestionar el mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. Sus letras, cargadas de crítica social y rebeldía, resuenan con fuerza en una época donde la injusticia y la desigualdad siguen siendo una realidad. Si lo piensas bien, temas como la opresión, la lucha por la libertad, la defensa de los derechos de la clase trabajadora son atemporales, por desgracia. Y eso explica por qué su música sigue siendo tan relevante en el siglo XXI. Exacto. Sus canciones no solo te hacen mover la cabeza, sino que también te hacen pensar, te hacen cuestionar el status quo. Y ese mensaje de resistencia, de no rendirse ante la adversidad, es algo que resuena con fuerza en cualquier época. Y no solo eso, sino que también hay una calidad musical que perdura. Esos riffs poderosos, esa batería atronadora, la voz inconfundible de Udo, todo se combina para crear una experiencia sonora que trasciende generaciones. Es cierto. Hay una energía, una intensidad en su música que es simplemente contagiosa. Es imposible escuchar una canción de Udo sin sentir la necesidad de moverte, de cantar, de liberar toda esa fuerza. Y hablando de energía, ¿cómo es posible que Udo mantenga esa vitalidad en el escenario después de tantos años de carrera? Sí. Lo he visto en vivo en varias ocasiones y la intensidad con la que se entrega es asombrosa. Es realmente admirable. Creo que su pasión por la música, su compromiso con su arte, es lo que lo mantiene en forma. No es solo un trabajo para él, es una forma de vida. Y esa pasión se transmite al público, ¿no? Se crea una atmósfera única en sus conciertos. Absolutamente. No es solo un espectáculo musical, es una experiencia compartida, una comunión entre el artista y sus fans. Y creo que eso es lo que va más allá de la música en sí. El legado de Udo es un testimonio de la perseverancia, de la lucha por tus sueños, de la importancia de mantenerse fiel a tus principios. Es un ejemplo para todos aquellos que buscan hacer realidad sus aspiraciones, sin importar los obstáculos. En definitiva, Udo Dirkschneider es mucho más que un cantante de heavy metal. Es un icono cultural, una voz para los que no tienen voz, un símbolo de resistencia y autenticidad. Y su música, cargada de poder y significado, seguirá resonando en los corazones de los metaleros durante muchas generaciones más. Así que, ya sabes, si buscas una experiencia musical que te haga vibrar, que te haga pensar, que te recuerde el poder de la resistencia, no dudes en explorar la discografía de Udo Dirkschneider. Te aseguro que no te decepcionará. Y hasta aquí nuestra inmersión en el mundo de Udo Dirkschneider. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima.